Buenas tardes, soy la profesora Sandra Vázquez Molina, soy su maestra de Introducción al Derecho. En esta ocasión les voy a hacer algunos vídeos para que no pierdan sus clases. Sí, y en este vídeo en especial vamos a ver la división del derecho. Poner mucha atención porque hemos visto ya la clasificación de la norma, los tipos de normas también, ¿sí? En esta ocasión no es de las normas, es del derecho, ¿sí? Mucho cuidado a la hora del examen, ¿sí? Porque ya hemos visto que es diferente el derecho, el concepto de derecho, al concepto de norma, ¿sí? Están relacionados indiscutiblemente, pero hay que identificar bien a cada uno de ellos, ¿sí? Y en esta ocasión vamos a hablar de la división del derecho. El derecho se divide en ramas, ¿sí? Con el objeto de de trabajarlo mejor, ¿sí? De una mejor comprensión. Para eso se divide el derecho en ramas. Hay muchas ramas del derecho, solamente he elegido las que van a estar relacionadas con su carrera. Sí, y para ello vamos a empezar diciendo que el derecho se divide en derecho interno y derecho externo. El derecho interno va a contener, ¿sí?, aquel conjunto de normas jurídicas que van a regular el territorio nacional. Y el derecho externo es ese conjunto de normas que van a regular las relaciones de México con otros países o de los mexicanos con otros particulares de otros países, ¿sí? Esa sería la primera gran división. Luego la segunda, ¿sí? En un segundo nivel, ¿sí? En una segunda subdivisión de las ramas del derecho, hablaremos de derecho público y de derecho privado. Tanto el derecho interno como el derecho externo se dividen en público y privado. Pero voy a hablarles de manera específica en esta ocasión y en este vídeo, que pretendo que sea lo más corto posible para que ustedes lo capten de manera rápida, ¿sí? El derecho, hemos visto, se divide en interno y externo, luego en una subramas se divide en público y privado. Voy a explicar rápidamente lo que debemos entender o cuándo se dan el derecho público, cuándo se aplica el derecho público. Si este se va a aplicar cuando se dan las relaciones entre el particular y el Estado o entre un ente del Estado con otro ente del Estado, ¿sí? El derecho público regula esas relaciones donde aparece el Estado, ¿sí?, como una parte que se relaciona, ya sea con otro ente del Estado o con un particular. Vamos a pensar en aquel particular, ¿verdad?, que solicita una licencia de conducir, por ejemplo, ¿sí?, o una licencia de construcción, o el pasaporte, ¿verdad? O una constancia de estudios, lo solicitamos a una autoridad, como podría ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como podría ser la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Cuando los ciudadanos se relacionan con estos entes de gobierno, ¿sí? Hay una relación de derecho público. En el caso de la Armada de México, también, ¿verdad? Es un ente público y cuando el ciudadano se relaciona con la Armada de México, pues están estableciendo relaciones de derecho público. Y cuando la Armada de México se relaciona con otros entes públicos, otros entes de gobierno, ¿sí? Cae en una relación de derecho público. Por ejemplo, cuando la Armada de México se relaciona, ¿verdad?, con los ayuntamientos de los municipios o con el gobierno del estado o con el gobierno federal, sea con otra secretaría, por ejemplo, cuando la CEMAR se relaciona con SEDENA o cuando la CEMAR se relaciona con eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes o con la Semarnat, si estamos hablando de relaciones de derecho público, ¿sí? Cuando hablamos de derecho privado, todo lo contrario, este derecho, esta división del derecho, esta rama del derecho, se va a regular relaciones entre particulares,
¿sí? Cuando Juan se relaciona con María, cuando Juancho se relaciona con Petra, ¿sí? Esas relaciones son entre dos particulares, entre dos personas, entre dos individuos. Ese tipo de relaciones quedan reguladas por el derecho privado. A su vez, el derecho público se clasifica, se divide, tiene unas ramas, ¿verdad? Que son derecho penal, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal, ¿sí? De estas 4 ramas que les he mencionado, vamos a hablar únicamente de 3, que son las que se relacionan de manera más directa con su carrera de intendente naval, ¿sí? Y estas ramas son derecho constitucional, derecho administrativo y derecho penal. Por el lado del derecho privado, por la rama del derecho privado, vamos a hablar de derecho civil y de derecho mercantil, ¿sí? Y aquí tenemos las 5 ramas del derecho que realmente nos interesan. Derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho civil y derecho mercantil, ¿sí? Son de hecho las ramas del derecho que aparecen en sus diapositivas que ya están adjuntas en su clase correspondiente en la plataforma Moodle. Hablando de la definición de cada una de estas ramas del derecho, vamos a definirlas rápidamente. Derecho constitucional son las disposiciones, las normas que organizan al Estado, ¿sí? Pareciera que hay una confusión con el derecho administrativo, pero no debe haberla, ¿sí? Mientras el derecho constitucional organiza al Estado, el derecho administrativo también es ese conjunto de normas, esas disposiciones que también organizan, tanto el derecho constitucional como el derecho administrativo organizan, ¿sí? Muchas veces se confunden, ¿verdad? Pero no debe haber confusión, porque el derecho constitucional organiza al Estado, mientras que el derecho administrativo organiza al poder ejecutivo y a los órganos que integran ese poder ejecutivo. La CEMAR es un órgano, ¿verdad?, que está integrado en el poder ejecutivo, por lo tanto, las cuestiones de la Secretaría de Marina quedan, ¿verdad?, en esta rama del derecho, que es el derecho administrativo. En cuanto al derecho penal, es ese conjunto de normas, ¿verdad?, que nos van a determinar, que nos van a definir qué cosa es delito y cuáles son las penas, ¿sí? Es muy sencillito. En la Armada de México hay un derecho penal, ¿verdad?, que está catalogado en un Código de Justicia Militar, ¿sí? Ahí es donde están definidas los delitos de carácter militar. Sí, y también están expresas las penas, ¿verdad?, a cada uno de los delitos, sí, que se hablan en el código. Así que todas estas ramas del derecho público, que es el derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho penal, sí, están dentro y comprendidas en la rama del derecho público. Bien, por cuanto hacia el derecho privado, mencioné que está el derecho civil y el derecho mercantil. El derecho civil es ese conjunto de normas jurídicas que regula la relación de las personas en cuanto a su persona, en cuanto a sus bienes, en cuanto a los contratos que celebra, ¿sí? Y todos los aspectos de su vida personal. En cambio, el derecho mercantil también regula las relaciones entre particulares, pero de un particular muy especial, como lo es el comerciante. Por lo tanto, el derecho mercantil es ese conjunto de normas que regula la relación entre los comerciantes y los actos de comercio, ¿sí? En este video tengo solamente el propósito de que conozcan las definiciones de las diferentes ramas del derecho, ¿sí? Vimos derecho interno, derecho externo. A su vez, tanto el derecho interno como el derecho externo se subdividen en derecho público y derecho privado. A su vez, el derecho público se subclasifica, se subdivide, se ven otras ramas como el derecho administrativo, el derecho constitucional y el derecho penal. Y por el lado del derecho privado encontramos el derecho civil y el derecho mercantil. Muy bien, si aún les quedan dudas, saben dónde contactarme, ¿sí? A través de la plataforma Moodle, enviando un mensaje
y seguramente les responderé su pregunta. Nos vemos en el siguiente video.